Hola a todos, bienvenidos a un episodio más de mi canal y el día de hoy vamos a hablar de una de esas novelas de Stephen King que es cortica, sustanciosa, pero muy recomendable. La larga marcha. Hablemos de qué trata esta novela. Esta novela está ambientada en un futuro distópico. Digamos que estas son como una especie de juegos del hambre, porque así lo percibí yo. ¿Y qué ocurre en esta historia? Cada año el gobierno escoge 100 adolescentes aleatoriamente y estos adolescentes deben participar en una competencia que se conoce como la larga marcha. ¿Qué ocurre en la larga marcha o en qué consiste la larga marcha? Durante cinco días estos chicos tienen que caminar en una carretera. Tienen que caminar y caminar. No pueden detenerse por ninguna circunstancia, tienen que soportar cualquier ambiente climático, tienen que pasar por un desgaste tanto físico como emocional y de esta competencia solamente uno va a salir ganador. Al ganador obviamente pues el gobierno le ofrece todo lo que el ganador quiera. Le ofrecen casas, lujos, de todo lo que el ganador se le pueda ocurrir, el gobierno se lo va a dar. A los 99 participantes restantes se les va a dar algo conocido como el pasaporte, que en pocas palabras el pasaporte es pájalos al papayo. Esa es la sinopsis en pocas palabras de la larga marcha. ¿Quién es el protagonista de esta novela? El protagonista de esta novela es un chico de 17 años que se llama Ray Garrity y a través de Ray Garrity vamos a conocer los 5 días de la competencia, vamos a conocer todo ese desgaste tanto físico como emocional por el que pasan todos los participantes y también vamos a conocer todos los lazos de amistad que se generan en esos poquitos días de competencia, porque sí, algo que resalto mucho de esta novela es que estas amistades que se generan en la larga marcha son amistades que van a durar muy poco, porque como les digo, todos estos chicos no se van a volver a ver, porque solamente uno va a salir ganador y el resto pues va a pasar a mejor vida. Entonces ninguno de estos chicos se va a volver a encontrar. Entonces creo que una de las cosas más interesantes de la larga marcha son esos lazos de amistad que se generan en tan poco tiempo. Resalto varias cosas que me gustaron de esta novela y se las quiero compartir. La primera es una novela que para los estándares de Stephen King es muy corta. Es una novela que es de aproximadamente 340 páginas y es un libro que es súper ágil de leer. Es un libro que no es tan extenso. King a veces tiene esa tendencia de escribir novelas larguísimas, se demora mucho en desarrollar los personajes, la historia en general, y no, todo lo contrario con La larga marcha. La larga marcha es un libro que se lee en un fin de semana, en una semana, bueno, de acuerdo a sus tiempos de lectura, no pasa nada, pero es un libro supremamente ágil de leer. El tipo de letra también es muy amable para los miopes. Y pues es un libro que yo me leí este libro supremamente rápido y se los quiero recomendar por eso, porque si están buscando novelas cortas y buenas de King, pueden empezar por esta. Muy recomendable. Hay otro aspecto que me gustó muchísimo de La larga marcha y es la crudeza con la que King maneja la historia. ¿Por qué les digo esto? Porque como les mencionaba anteriormente, todos los participantes de La larga marcha tienen que atravesar como por una especie tanto de desgaste físico como de desgaste emocional. Y ese desgaste emocional, y ese desgaste por el que ellos pasan, King lo traduce a la perfección. Lo describe con tal detalle que yo como lectora sentí en algunas páginas muchísima incomodidad. Los chicos que participan en la competencia sufren de calambres, les salen ampollas, algunos de ellos hasta empiezan a delirar y todo eso King lo describe con tal detalle que genera mucha incomodidad en el lector, y esa fue una de las cosas que más me gustó, la crudeza de los detalles, la crudeza con la que describe cada situación, cada día de la competencia, como todos estos chicos se van desgastando a lo largo de los días. Es una cosa que King describe a la perfección y fue
una de las cosas que más me llamó la atención. Otra cosa que me gustó mucho, y creo que esto ya lo hace King a manera de crítica, es que en esta distopía los espectadores disfrutan de esta competencia, y es una competencia y es un disfrute, la verdad, que yo creo que es un disfrute morboso, porque los chicos, como les digo, tienen que pasar por un sufrimiento horrible. O sea, es una competencia horrible, y la gente, los espectadores gozan muchísimo de esto, aplauden, bailan, apoyan todo este tema, y realmente me parece que es una crítica de King como a todo ese entretenimiento que nosotros vemos que repito, puedes llegar a ser morboso, y siento que esa es una crítica. Siento que esa es una crítica de King que realmente me dejó bastante impresionada mientras la estaba leyendo. Otra cosa que me gustó es que esta novela tiene momentos muy emotivos, y sí, tiene momentos emotivos por esos lazos de amistad que se generan entre estos chicos, porque como les digo, son 5 días de competencia, y en esos 5 días de competencia ellos se van a empezar a conocer, van a empezar a generar amistad, van a empezar a generar conversaciones profundas, pero esa amistad va a ser muy efímera porque ninguno de ellos se va a volver a ver en la vida, y todos ellos en algún momento de la competencia pues van a fallecer, y hay momentos del libro que son bastante emotivos. Hay 2 personajes que a mí me hicieron botar lágrima venteada, y uno es Olson y el otro es Baker. Estos 2 personajes me hicieron llorar un montón, y sí, mi recomendación es no se encariñen con ningún personaje de La Larga Marcha, porque son personajes que en algún momento se van a ir en algún momento van a dejar de participar en la competencia, se van a ir. Entonces mi recomendación es no se encariñen con ningún personaje de La Larga Marcha. Otra de las cosas que me gustó mucho es que King me mantuvo muy entretenida, y es un libro que mantiene un muy buen ritmo, y nunca decae el ritmo. Entonces esa fue una de las cosas que me gustó. Es un ritmo muy estable. Yo siento que en algunos libros de King a veces el ritmo narrativo decae porque él a veces alarga mucho las historias, y como que se hacen demasiado largos los libros de King, y eso fue lo que más me gustó de este libro, como que mantuvo un ritmo que me mantuvo todo el tiempo interesada, y en ningún momento me aburrí, y eso fue una de las cosas que más me gustó de la novela. Ahora sí, hablemos de los puntos negativos. Hay 2 puntos negativos que yo quiero resaltar. El primero es que el final de esta novela lo sentí bastante apresurado. Las últimas páginas del libro las sentí supremamente apresuradas, como que no tuve tiempo de asimilar todas las cosas que estaban pasando en las últimas páginas, y creo que todo fue muy apresurado. Y lo otro que no me gustó es que siento que me quedaron como muchos agujeritos ahí como en la historia, porque me quedaron dudas acerca de el por qué se da esta competencia, por qué los participantes quieren estar en esta competencia aún conociendo el destino tan fatídico que ellos van a tener, aún así quieren participar, y pues la verdad no entendí por qué, dónde estaban sus motivaciones. Tampoco entendí por qué el gobierno realizaba esta competencia. No me quedó como muy claro. Hubo muchas cosas que para mí me generaron demasiados como interrogantes, y esas fueron como mis 2, como esas cositas que yo dije no me terminaron de convencer. Esas fueron las 2 cosas que no me terminaron de convencer. 1, el final lo sentí muy apresurado, y 2, sentí que hubo cosas que no se respondieron a profundidad, y me dejó como vacíos que yo dije me hubiese gustado resolverlos. Hay otro detalle que quiero que ustedes tengan en cuenta, es que este final es abierto. Hay personas que le han generado en Emil hipótesis al final de La Larga Marcha. Creo que yo tengo mi propia hipótesis, obviamente no se las voy a decir para no generar spoilers, pero sí, es un final abierto, es un final que está como muy abierto al debate. Cada quien tiene su propia interpretación de lo que ocurre al final de La Larga Marcha, pero creo que eso fue una de las cosas que más me gustó del libro, porque King a veces tambalea en los finales, pero este final abre como el debate a saber qué fue lo que realmente pasó. A mí los finales abiertos me gustan, entonces quiero que se lleven eso, es un final abierto.
En términos generales es una novela que me gustó mucho, es una novela que descubrí realmente por accidente porque no es una novela de King que la gente renombre bastante o que tenga mucho bombo en el mundo literario. Entonces sí creo que si ustedes están buscando algo de King corto para leerse, algo interesante, algo que los enganche y los deje impactados, creo que es esta novela la que pueden leer. Es mi recomendación de la semana. Espero la compren, la disfruten. Si ya la leyeron, quiero que me cuenten qué les pareció y si hay joyitas de King por ahí ocultas que ustedes conozcan y yo no, quiero que me las recomienden en los comentarios para yo también poderlas hojear y no quedarme pues con lo mismo que recomienda todo el mundo. Pero mi recomendación del día es esta y espero que le den una oportunidad porque es una de esas joyitas de King que de verdad vale la pena leerse. Entonces muchas gracias por ver estos videos, nos vemos en un próximo episodio. Chao, chao, chao.